Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya, a una sola voz nos unimos hoy. Te cantamos Dios en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Amados hermanos, buenos días. Le damos gracias al Señor que nos permite un día más de vida y el poder reunirnos para alabar al Señor. Entonces les invito que allí en casa se pongan cómodos y bien dispuestos para dejar que el Señor nos hable y nos mantenga en unidad a través de este programa. Bienvenidos. Si hay familias que están acompañándoles, les damos la cordial bienvenida también y deseamos que el Señor les bendiga. Quisiera pedirles que cerremos nuestros ojos y vamos a darle gracias al Señor y pedir su dirección y que el mensaje traiga poder, fortaleza, paz, esperanza en cada uno de nosotros. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias por permitirnos estar en esta reunión como iglesia. Aunque distantes, en casas, en los hogares o algunos en otros lugares, pero estamos unidos por tu Espíritu Santo. Te damos gracias por ello, Señor, y permite entonces que como iglesia podamos alabarte ahí en casa, que podamos como familias estar unidos y poder escuchar, meditar en tu palabra y llevarla a la práctica en nuestra vida diaria. Bendice cada hogar de nuestra iglesia, el Buen Pastor, a los hermanos que estén enfermos, que les bendigas y que aún allí en sus hogares puedan, desde su cama o su silla especial, puedan escuchar también tu palabra. Gracias, Padre, te pedimos pues tu ayuda, tu dirección, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Quiero pedirles, hermanos, que abran sus Biblias en un salmo que es de alabanza, cántico de alabanza y adoración. Es el número 95
Y si buscan ustedes, por favor, sus Biblias para que juntos leamos. No se me adelanten, para que vayamos todos parejos y que podamos leer muy bien. Es desde el versículo 1 hasta el versículo 7 y pues vamos a hacerlo todos juntos. ¿Qué les parece? Salmo 95, del versículo 1 al versículo 7, leamos la palabra del Señor. Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano, si oyereis hoy su voz. Gloria al Señor. Vamos a tener un periodo de alabanza. Prepárense y vamos a alabar y a cantar a nuestro Dios en esta mañana. Sería de mí si no me hubieras alcanzado. ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras
vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere del suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Acuérdate, oh Señor, cántalo conmigo. En las naciones de la tierra, acuérdate que tu favor y tu amor se han derramado sobre el mundo, oh Señor, en tu bondad. Acuérdate, Señor, acuérdate, oh Señor, de las naciones de la tierra, acuérdate que tu favor y tu amor se derramado sobre el mundo, oh Señor, en tu bondad, acuérdate, en tu bondad, acuérdate, en tu bondad, Señor, en tu bondad, acuérdate. Muy buenos días, hermanos. Doy gracias a Dios por esta oportunidad que me da de estar con ustedes, y es un tiempo pues muy especial porque dice la palabra de Dios que este es el día que hizo Jehová y nos gozaremos y nos alegraremos delante de su presencia, como ya lo hemos hecho a través de este tiempo de la alabanza, a la adoración delante de nuestro Dios. Sin embargo, pues en este momento también vamos a reflexionar en la palabra de Dios. Yo les invito a que ahí en sus hogares, donde quiera que se encuentren, puedan abrir sus Biblias ahí en el libro de Malaquías, para que juntos podamos darle lectura a la palabra de Dios en el capítulo número 1. Repito, Malaquías capítulo 1, del verso 1 al verso 14.
Entonces, pues, si por ahí ya lo tienen, yo les invito a que juntos podamos darle lectura a la palabra de nuestro Dios en esta mañana. Malaquías capítulo 1, del verso 1 al verso 14. Y la palabra de Dios dice así, hermanos: profecía de la palabra de Jehová contra Israel, por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis: ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob? Y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere: nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos: ellos edificarán, y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán y diréis: sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Sí, pues soy yo, Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijiste: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en nosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Porque desde donde el sol nace y hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y nosotros y vosotros lo habéis profanado cuando decís: inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho: oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentáis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Amén, hermanos. Vamos a inclinar nuestros rostros en este momento y vamos a pedir también dirección a Dios para que su Espíritu Santo sea el único que hable a nuestras vidas, a nuestro corazón en este día, en esta mañana. Oremos. Jehová Dios y Padre nuestro, una vez más, Padre Dios, estamos delante de tu presencia, implorando tu dirección a través del poder de tu Espíritu Santo para que seas tú, mi Dios, el que hable a nuestro corazón, a nuestra conciencia, y podamos entender el mensaje que tú ya tienes preparado para cada uno de nosotros, Padre Dios. Permite que haya sensibilidad, permite que haya un momento de reflexión, mi Señor, para analizar en lo que tu palabra bendita quiere transmitir a nuestras vidas, porque sabemos y entendemos que hay un propósito muy específico para nuestras vidas en este momento, en esta mañana, e imploramos que tu santa y divina voluntad sea hecha en la vida de tu iglesia, en la vida de tu pueblo y en todas las partes del mundo, Jehová Dios. Te lo imploro en humildad, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien murió en la cruz por nuestros pecados. Amén. En esta mañana vamos a reflexionar, como les mencioné, hermanos, en el capítulo 1 de Malaquías. Y bueno, el tema de la predicación se llama el amor de Jehová por Jacob y por cada uno de nosotros. Y como ya lo leímos, el mensaje está basado en el capítulo número 1 y lo vamos a seccionar en dos partes. Vamos a meditar primeramente en
en los primeros 5 versículos y posteriormente del 6 al versículo 14. Sin embargo, antes de entrar de lleno a cada uno de esos versículos, pues quisiera compartirles algunos detalles interesantes acerca del libro de Malaquías. En principio, Malaquías significa mi mensajero. Y también, pues podemos conocer que Malaquías fue el último de los 12 profetas menores, es decir, fue el último libro escrito del Antiguo Testamento, preparando todo para el Nuevo Testamento y para el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El propósito de este libro es el siguiente, y el propósito fue el recordarle al pueblo de Israel lo que ellos habían vivido también en el tiempo del exilio, ya que previamente pues la invasión babilónica llegó al pueblo de Israel y fue tomado por esta nación, por estos reyes, y es como destruyen pues la ciudad, destruyen el templo de los israelitas. Y después de un periodo de 70 años, pues Dios permite que regresen a su ciudad. Y cuando esto sucede, hay un tiempo de avivamiento, porque el pueblo de Israel vive entonces por un tiempo como una comunidad restaurada en su propia tierra. Sin embargo, posteriormente ellos empezaron a olvidar todo lo que Dios había hecho por ellos, y entonces empezaron pues a reiniciar actividades que no eran gratas delante de Dios. Llegó un momento en que prácticamente ellos dudaban realmente del amor de Dios. Ellos se preguntaban si realmente había justicia divina, ya que los impíos, las naciones vecinas, prosperaban y ellos no, y ellos cuestionaban todo esto. Y por eso ellos se preguntaban realmente, ¿vale la pena obedecer los mandamientos de Dios? Eso era un cuestionamiento muy triste que ellos tenían en ese entonces. Y todo esto nacía, como ya lo mencioné, pues prácticamente porque venían de un periodo pues de sufrimiento al estar exiliados allá en Babilonia. Pero recordemos que estuvieron exiliados debido a su desobediencia a los mandamientos de Dios. Y es por eso que Dios envía a Malaquías, ¿verdad? Por ahí del año 430, antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, para confrontar al pueblo por su falta de confianza en Dios y por su adoración hipócrita y negativa a obedecer y a guardar los mandamientos de Dios. Malaquías fue el profeta pues ungido, el profeta pues hijo de Dios, siervo de Dios, que siempre habló con mucha autoridad. Por eso, en lo que hemos leído y en el resto de los capítulos, vemos cómo Malaquías siempre dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, porque él sabía que esa palabra era una palabra profética de parte de Dios. Ahora sí, hermanos, entremos de lleno a los primeros 5 versículos, y los primeros versículos hablan de ese amor de Dios por el pueblo de Israel, y por eso el versículo 1 dice, profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. El versículo 2 es un versículo muy interesante porque encierra mucha información muy importante. Dice el versículo 2, yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob. Fíjense cómo Dios les da este ejemplo de a quien amó ante todo, y les dice, yo ante todo les amé a ustedes, pueblo de Israel, más que a Esaú. Es decir, el énfasis es que Dios ha manifestado por siempre su favor, su interés y el amor a su pueblo de Israel, y la prueba de ello está en la diferencia en que trató Dios a Esaú y a Israel, ya que ahora Israel es el recipiente de todas las promesas como pueblo elegido de Dios. Por eso Dios les dice, yo os he amado, dice Jehová, ya que les hace recordar pues que son un tesoro muy especial para él. Y para entenderlo un poquito más, esto de ese amor de Dios
por Israel más que por Esaú, tenemos que remontarnos y recordar cómo fue el nacimiento de Jacob y de Esaú. Y el nacimiento de estos dos hombres está narrado ahí en el libro de Génesis capítulo 25, del verso 19 al 26. Solamente síganme porque es una historia muy interesante, hermanos. Dice la palabra de Dios que era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca. Y entonces la historia dice también que Isaac oró a Dios porque su mujer era estéril. Y la Biblia dice que esa oración fue aceptada delante de Dios. Y entonces, después de estar orando por un largo tiempo, Dios permitió que Rebeca concibiera. Y dice la historia que los hijos luchaban dentro de ella, y dijo ella: si es así, ¿para qué vivo yo? Y entonces Rebeca fue a consultar a Dios, y Dios le responde: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Y también dice la historia que cuando se cumplieron los días del alumbramiento de estos bebés, he aquí había gemelos en el vientre de Rebeca, y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después también salió su hermano, trabada su mano del calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 70 años cuando ella dio a luz. ¿Qué es lo que vemos aquí en esta historia? Muchas cosas importantes, como se los he compartido. La primera de ellas es que Isaac fue un hombre de oración, fue un hombre obediente a Dios. Y no solamente oró por una ocasión, por 2 ocasiones, por 3, por 4, no. Él oró por un periodo aproximado de 20 años, ya que la palabra de Dios dice que cuando él tomó por mujer a Rebeca, él era de 40 años. Y hasta que tuvo 60 años, es que Dios cumplió esa promesa y le da a estos 2 descendientes, pero ya estaba profetizado que el mayor, es decir, Esaú, iba a servir a Jacob. Y la historia es hermosa porque continúa, hermanos. Y dice que entonces estos niños empezaron a crecer. Sin embargo, Esaú fue diestro en la caza. Él era un hombre de campo, tenía esa habilidad para salir al campo y poder cazar animales. Y por el contrario, Jacob era un hombre más quieto, más reservado. Ya le gustaba estar más ahí en casa, habitar en las tiendas. Pero la historia también dice que Isaac amó más a Esaú porque pues Isaac disfrutaba de la caza que realizaba Esaú también en su momento. Pero también la historia dice que Rebeca amó más a Jacob. Y bueno, finalmente fueron creciendo y la historia sigue narrando cómo en algún momento Esaú regresa del campo todo cansado, ¿verdad? Por ahí. Y entonces observa que Jacob está guisando por ahí pues unos alimentos, ¿verdad? Y entonces como Esaú estaba cansado, se acerca a Jacob y le dice: te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Entonces aquí vemos cómo Esaú se acerca delante de Jacob para pedirle que le comparta de esos alimentos. Sin embargo, también la respuesta es que Jacob le dice: véndeme tu primogenitura. Era algo tan importante el concepto de la primogenitura que por eso Jacob le dice: véndemelo. Y la respuesta de Esaú fue la siguiente. Él se empezó a cuestionar de una manera superficial lo siguiente. Y él dijo simplemente: pues he aquí, pues algún día me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y entonces Jacob le dijo: júramelo en este día. Y Esaú le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así
menospreció Esaú la primogenitura, hermanos. Esto es el antecedente de todo lo que estamos viendo en estos versículos de Malaquías. Pero también es de suma importancia el que analicemos qué significado tenía la primogenitura, porque para Jacob era muy importante, sin embargo, Esaú la menospreció. La primogenitura constaba de 3 cuestiones. La primera de ellas, de un liderazgo en la adoración delante de Dios y también de un liderazgo en la familia. La segunda cuestión es que también tenía el derecho de una doble porción de la herencia. Y tercero, lo más importante, la primogenitura tenía el beneficio de tener el derecho de obtener la bendición del pacto que Dios había prometido a Abraham. Dios había prometido que iba a hacer de ellos una nación muy grande, multitudes de personas iban a nacer de esta nación y que de esta misma nación iban a ser también el Salvador del mundo. Es por ello que vemos que Esaú pues simplemente no le dio valor a la primogenitura, y eso revela cuán poco valor les había dado a las bendiciones de Dios y a las promesas del pacto. Tontamente Esaú optó por canjear las futuras bendiciones de largo alcance por los placeres temporales del presente. Y por otro lado, pues hemos analizado la historia de cómo Jacob deseaba las bendiciones espirituales en el futuro, ya que de él salieron las 12 tribus de Israel. Todo esto es importante, pues, el analizarlo para que entonces podamos entender por qué en este versículo 2 y en los versículos posteriores del capítulo 1 de Malaquías, Dios les dijo eso, ¿verdad? Yo os he amado, dice Jehová, y dijiste, ¿en qué nos amaste? No eres Esaú, hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob. Finalmente, como ya lo comentamos, Jacob recibió la bendición que correspondía a su hermano mayor, y aunque ambos pueblos habían sido igualmente asolados por sus enemigos, solo Israel, es decir, Jacob, había podido edificar su nación al volver del cautiverio. Y aun cuando los edomitas de la tribu de Esaú también intentaron reedificar su nación, no pudieron hacerlo porque Dios simplemente no se los permitió. Dice el versículo 3, y Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. En esta frase donde dice y Esaú aborrecí, pues solo significa que Dios escogió a Jacob, el hermano de Esaú, y no a Esaú mismo. ¿Para qué? Para que heredara las promesas del pacto y para que fuera uno de los antepasados del pueblo escogido, del que saldría el Mesías a través del pueblo de Israel. Versículo 4. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Dios siempre ha estado preocupado por el pueblo de Israel y a Él le plació escogerlos, porque Dios siempre ha tenido planes de grandeza para el pueblo de Israel desde hace más de 2000 años y hasta la fecha. Veamos ahora, hermanos, los versículos siguientes, a partir del versículo 6 al versículo 14, donde ahora viene una reprensión también muy dura. Después de haberles explicado Dios a través de Malaquías de su amor, ahora viene la reprensión. Por eso el versículo 6 dice así, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Vemos una actitud pues ya de arrogancia
una actitud de falta de interés, de compromiso, los mandamientos de Dios y hasta cierto cinismo, es lo que observamos en este versículo, hermanos. Y es importante también para poderlo entender un poquito más que Dios se dirige a los sacerdotes, a los líderes de aquel entonces de alguna manera y desde luego a todo el pueblo de Israel, pero en específico vamos entendiendo un poquito más qué hacía un sacerdote. El tema del sacerdocio tiene el antecedente que comenzó formalmente en Israel en el tiempo del Éxodo, cuando Dios permitió que salieran de allá de Egipto y cuando estuvieron en el desierto y cuando Dios llama a Moisés, llama a Aarón para que fueran estos hombres los que intercedieran por el pueblo de Israel. Y era parte de la actividad propia que tenían los sacerdotes, es decir, el ofrecer sacrificios y las oraciones intercesoras para que entonces hubiera una estrecha comunión con Dios. Este versículo 2, hermanos, que hemos leído, pues nos habla de cómo el profeta Malaquías señala que Judá, como hijo y como siervo de Dios, no le había concedido a Dios la honra y el respeto que le debía. Es por ello que Dios les dice: oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre. Malaquías presenta una acusación contra los sacerdotes debido a lo siguiente: ellos, el pueblo de Israel, estaban mostrando menosprecio por Dios al ofrecerle animales que estaban cojos o enfermos, lo cual era contrario a la ley de Dios, de acuerdo con lo que estaba ya indicado desde el libro de Levítico, donde Dios desde entonces les había indicado de qué manera tenían que ser estos animales, con qué características. Y dice la palabra de Dios en Levítico 22: ciego, perquiquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso, no ofreceréis estos a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. Eso es lo que Dios les advierte, porque eso era lo que lamentablemente el pueblo de Israel estaba haciendo al ofrecer el sacrificio delante de Dios. El versículo 7 dice: en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, les dice Dios, y dijiste: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y esto nos hace recordar una vez más cómo desde que Dios pues llamó a Moisés, a Aarón, les dio instrucciones muy particulares para que construyeran el mobiliario, los utensilios para el tabernáculo de reunión. Y cada utensilio tenía una función muy específica. Y desde luego que la mesa, esa mesa especial que inclusive había sido cubierta pues con oro, ¿verdad? Tenía la función de tener pues ese pan que Dios había demandado también para ser ofrecido delante de su presencia. En resumen, no le estaban dando el uso adecuado a cada instrumento de lo que Dios había establecido para que los sacrificios fueran aceptables delante de su presencia. Ya que, reitero, el pan era un elemento muy importante delante de la presencia de Dios, y la mesa cubierta de oro era de mucha estima, ya que estaba dedicada a Dios. Dice el versículo 8: y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Es decir, el pueblo de Israel pretendía adorar a Dios con una actitud de mezquindad y con elementos que le deshonraban, lo cual estaba prohibido de acuerdo a lo observado en la palabra de Dios, hermanos. Porque así lo dice Deuteronomio 15:21. Y si hubiere en él defecto, si fuere ciego o cojo, o hubiere en él cualquier falta, no lo sacrificarás a Jehová tu Dios. Es decir, Dios merece lo mejor. Y eso era lo que Dios les había mandado decir a través de Malaquías. Y esto es de suma importancia para todos. A Dios le agrada lo mejor. Y Él espera que ustedes y que yo hagamos lo mismo, hermanos. Versículo 9:
vemos la misericordia de Dios, porque el versículo 9 dice también así: ahora pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Es decir, hermanos, Dios siempre se ha caracterizado por ser misericordioso. Es por ello que Dios, en su infinita misericordia, exhorta a los sacerdotes a orar al Señor pidiendo perdón y que de verdad le adoren con rectitud. Es por eso que la palabra de Dios dice así: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mí, de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Esa fue la súplica que Dios estaba haciendo a través de Malaquías para que el pueblo de Israel se volviera y orara delante de Dios. Versículo 10: ¿quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, si de vuestra mano ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Es decir, Dios le señala, además del egoísmo y de la mezquindad, como condenable por actuar únicamente de manera convenenciera. Eso era lo único que estaba haciendo el pueblo de Israel. Y obviamente el ser convenientes no es grato delante de su presencia. Versículo 11 es un versículo también muy hermoso y de mucha bendición, porque dice así: porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos, hermanos. Este versículo es precioso porque nos habla acerca del evangelismo universal. Es decir, Malaquías predice un tiempo en que las personas de todas las naciones del mundo adorarían a Dios con sinceridad y en verdad. Y esa es la razón por la cual ustedes y yo en esta mañana de este día domingo tenemos la bendición, la dicha de tener la vida y tener la salud. Pero más allá de la vida y la salud, tenemos la bendición de saber que Cristo murió en una cruz por tus pecados y por mis pecados, porque esto ya estaba profetizado, y eso es lo que dice el versículo 11, hermanos. Es por ello que en esta mañana tenemos que tener este gozo, esta alegría, por lo que se está cumpliendo parcialmente en este tiempo en nuestras vidas y en la humanidad. Y esto nos hace recordar también lo acontecido también en el pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel se estaba volcando en pos de ídolos, en dioses de otras naciones. Cuando el pueblo de Israel intentaba hacer sus ídolos de madera por ahí, Dios se acerca a ellos y les dice lo siguiente: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Qué palabra tan profunda, tan importante y tan valiosa. Esa fue una palabra que Dios dirigió de manera especial para su pueblo. Pero también esta palabra que estás escuchando es para ti que me escuchas. Yo no sé si tú ya has escuchado de Dios y has entregado tu vida a Cristo desde hace 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, no lo sé. Pero Dios de igual manera te quiere decir a ti en esta mañana: porque yo soy Dios y no hay más. Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Esto es lo que dice la palabra de Dios bendita. Y la palabra de Dios también le sigue narrando al pueblo de Israel cómo siempre los escogió Dios a ellos. Y les dice: ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza, dice la palabra de Dios. También te di por luz a las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Qué privilegio tan más grande
le ha dado Dios al pueblo de Israel. Pero también qué privilegio más grande te ha dado Dios a ti y a mí, porque al igual que al pueblo de Israel, Dios te escogió. Recuerda de dónde provienes. ¿Cómo sería tu vida sin Cristo? Sin embargo, a Dios le plació llegar a tu vida y rescatarte. Pero ¿sabes qué? No simplemente fue para ello. Dios te escogió para que tú seas esa luz en medio de la oscuridad, para que tú seas esa sal en medio de este mundo donde no hay sabor, donde no hay sentido para la vida. Para eso Dios te escogió a ti y a mí que me estás escuchando. Así dice Jehová, Dios, el Dios de Israel, el santo tuyo. Porque verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán a Jehová, porque fiel es el santo de Israel, el cual te escogió. Qué mensaje tan profundo y tan hermoso. Y yo te invito, hermano, hermana, joven, adolescente, niño, que estás escuchando este mensaje, a que tú valores el grande amor que Dios tuvo para contigo y tiene para conmigo. Por lo tanto, podemos decir, hermanos, que pues es un proceso en el cual se está conociendo del amor de Dios en todo el mundo. Y ahora podemos decir que se está cumpliendo parcialmente esta profecía cuando las iglesias envían misioneros al mundo a predicar del Evangelio de Dios. Y de una manera de mostrar la autenticidad de fe es tomando parte en la tarea misionera de Dios por todo el mundo, hermanos. Versículo 12, ya casi terminamos, hermanos. Dice la palabra de Dios: y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Es decir, Dios les exhorta a dejar la profanación o el sacrilegio del altar de Jehová, so pena de que la ira de Dios venga sobre ellos. Dios les advierte esto antes de que vengan tiempos difíciles. Y bueno, brevemente les comparto que el sacrilegio pues es una profanación de algo que se considera sagrado, especialmente cuando el profanador conoce el valor sagrado de lo que profana. Vean lo importante y lo interesante de ello, porque el pueblo de Israel estaba profanando, aún y cuando sabían que era lo correcto y lo incorrecto delante de Dios, ellos estaban haciendo actos de desobediencia, actos que no le agradaban a Dios. Por eso podemos recordar también lo que dice Levítico 19, del 5 al 8, escúchenlo, hermanos, para entender un poquito más de lo que estaba haciendo el pueblo de Israel. Y dice así la palabra de Dios: y cuando ofreciereis sacrificio de ofrenda de paz a Jehová, ofrecerlo de tal manera que seáis aceptos. Escúchenlo bien: será comido el pan de día que lo ofrecieres y el día siguiente, y lo que quedare para el tercer día, quemado será en el fuego. Y si se comiere el día tercero, será abominación, no será acepto. Y el que lo comiere llevará su delito, por cuanto profanó lo santo de Jehová, y la tal persona será cortada de su pueblo. Vean el ejemplo muy sencillo en cuanto al pan. El pan sacrificado lo podían comer en el día que lo hicieron, aún en el segundo día, pero en el tercer día ya no lo podían consumir porque ya no era grato delante de Dios. Y si se atrevían a hacerlo, ¿verdad? Pues dice que los que lo hacían pues serían cortados delante de la presencia de Dios. Vean a qué límite son las exigencias de Dios. Dios ama la integridad y la rectitud en todo momento. Versículo 13. Habéis además dicho: oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentáis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Y él termina diciendo en el versículo 14: maldito el que engaña.
El que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. A Dios no lo podemos engañar, hermanos. Él conoce perfectamente todo lo que hay, todo lo que tenemos, todo lo que somos. Él conoce perfectamente nuestros caminos. Y Él nos reitera y nos recuerda que Él es Rey grande y que Él es temible en todas las naciones. ¿Qué observamos en este versículo, hermanos? Primero, que hay una maldición de parte de Dios. Y esto lo podemos recordar brevemente también, pues trayendo a nuestra memoria la historia de Ananías y de Zafira, cómo esta pareja prometió cosas a Dios y cuando estuvieron ahí con los apóstoles, pues les dijeron: nosotros vamos a aportar la venta de nuestros bienes, ¿verdad? Sin embargo, dice la Biblia que y sustrajo el precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Solamente entregaron una parte. La historia dice que Zafira murió por tratar de engañar a Dios. Esto es muy fuerte, hermanos. ¿Cuál es la clase de sacrificios que Dios estaba aceptando? Veamos lo que dice Éxodo 12:5. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y también es de suma importancia que cuando prometamos algo a Dios, lo debemos de cumplir. Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti y sería pecado en ti. Qué palabra tan más fuerte, hermanos. Tenemos que siempre, cumplir lo que prometamos delante de la presencia del Señor. Solo para concluir, hermanos, hay mucho que aprender de esta historia. En principio, recordemos ahora sí, ustedes y yo, que cada uno de nosotros debemos de valorar el gran amor de Dios. Así como Dios ama al pueblo de Israel, así Él nos ama a nosotros, ya que entregó lo más valioso que Él tenía para darnos el regalo de la vida eterna. Y esto nos hace recordar lo que la palabra de Dios dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? A Carlos, a Luis, a Laura, a Esmeralda, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que tú seas salvo por Cristo Jesús. Ya que este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo, en nuestro Señor Jesucristo. La segunda conclusión es que Dios nos está llamando al arrepentimiento, así como lo hizo al pueblo de Israel. Y Él demanda sinceridad en tu vida y en mi vida. Él ve la necesidad de que le rindamos a Dios una adoración pura y sin mancha, a fin de que seamos preservados como una nación por la cual Dios revele su plan de redención al mundo. Dios siempre tuvo planes de grandeza para el pueblo de Israel. Pero déjame decirte que Dios tiene también planes de grandeza para ti, varón, para ti, esposa, para ti, señorita, para ti, joven, para ti, adolescente, para ti, niño, que estás escuchando este mensaje. Dios te ama y Dios tiene un plan maravilloso en tu vida. Y Dios tiene planeado usarte con el poder de su Espíritu Santo a través de sus dones, de esos talentos que Dios te ha dado. ¿Para qué? Para que otros conozcan de Cristo, para que otros tengan un propósito de vida, para que otros tengan el perdón de sus pecados y puedan disfrutar de la presencia de ese Dios misericordioso que vive en tu vida y en mi vida. Dios desea que seamos preservados como familias, como iglesia, como nación, para esa redención del mundo. Y Él desea lo siguiente:
Él desea que ustedes y yo nos apartemos cada día del pecado. Por eso su palabra de Dios dice: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Es decir, no podemos estar alabando por un lado a Dios y por otro lado viviendo en el pecado cada día. Por eso Él, recuerden esta enseñanza: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y no solamente esto, sino que Dios también tiene sus deseos como los tenemos ustedes y yo. Y por eso el deseo de Dios dice así: quiero pues que los hombres, que las familias de la iglesia del buen pastor oren en todo tiempo. Dios hoy nos está trayendo un tiempo especial que jamás habíamos vivido. Estamos en cuarentena. Pero no se trata nada más de estar viviendo por vivir, o estar viendo la televisión, o estar viendo el internet, videos, el Facebook, tantas cosas que a veces no son de bendición. Dios quiere que ustedes y yo, lo repito, levantemos manos santas a través de la oración como familia. Hoy tenemos esa gran responsabilidad. Hoy tenemos ese privilegio que Dios nos está dando. Y Dios está esperando que se levanten manos santas sin ira ni contienda. Ese es el deseo de Dios. Y esto solamente lo puedes hacer tú si lo sientes. Y es una decisión que tú deberás de tomar en este día, porque tú lo que decidas en este día al escuchar este mensaje será lo que estará marcando la diferencia de la transformación que Dios está esperando en tu familia y en mi familia y en nuestra iglesia, en nuestra nación y en nuestro mundo. La tercera conclusión: los creyentes en Cristo debemos de darle a Dios nuestras vidas limpias. Por eso toda la vida del creyente debe de ser un sacrificio vivo a Dios. Y por eso su palabra siempre está presente y nos recuerda. Dice Romanos 12:1, hermanos. Acuérdense de Romanos 12:1. Así que, hermanos, decía el apóstol Pablo, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, decía el apóstol Pablo, acuérdate de lo que Dios ha hecho por ti. Valora lo que tienes. Si hoy tienes vida, si hoy tienes salud, si hoy tienes un esposo, si hoy tienes una esposa, si hoy tienes unos hijos, si hoy tienes un trabajo, pero sobre todo si hoy tienes la bendición de ser hijo de Dios porque le has pedido a Dios perdón por tus pecados, y si has puesto tu fe en Jesucristo, ahora tienes esa dicha y esa esperanza por todo lo que Dios ha hecho en tu vida, por todo eso que solamente tú lo sabes. Él dice, te ruego que presentéis tu cuerpo, tu vida, como algo grato delante de Dios. Y recuerden, Dios es un caballero. Y yo sé que Dios, a través de su Espíritu Santo, está hablando a tu vida, a tu corazón, y está en ti el decirle al Señor, yo quiero consagrar mi vida, mi corazón, para los planes divinos que tú tienes ya establecidos para mí. Cuarta conclusión, hermanos, debemos servir a Dios con sinceridad y no por conveniencia. La última conclusión: cada día debemos reconocer que Dios es grande en todas las naciones, porque así lo dice su palabra. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Ahora pues, dice Jehová, el que me fortalece desde el vientre para ser un siervo, para hacer volver a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios de mi fuerza, dice su palabra bendita, hermanos. Que la gloria sea para Dios en esta mañana.
Yo les voy a invitar a que ahí, en sus hogares, ahí donde estén, ustedes puedan juntamente conmigo inclinar sus rostros y podamos tener una oración delante de la presencia de Dios. Recuerden que Dios está en todos lados. Dios está en este lugar, Dios está ahí en tu casa, Dios está con tu familia, ahí donde tú estés, ahí está el Espíritu de Dios. Y Dios quiere escucharte a través de esta oración. Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, en la tierra y en cada hogar representado a través de cada familia, en esta mañana, Padre Santo, nos acercamos a tu trono de gracia, implorando, mi Señor, que por favor sigas teniendo paciencia y misericordia de nosotros. Padre Santo, permítenos entender claramente que tú nos amas, mi Señor, y que tú nos escogiste y que tú nos sacaste, Padre Santo, pues de ahí, del pecado, de la esclavitud, mi Señor, para darnos una vida nueva, una vida en Cristo Jesús, mi Señor. Quizá como el pueblo de Israel muchas veces lo habíamos cuestionado, pero hoy a través de tu palabra, tu Espíritu Santo nos ha hecho entender que somos valiosos delante de tu presencia, mi Padre Santo. Y es algo de verdad maravilloso. Y en esta mañana nos postramos delante de tu presencia en agradecimiento, mi Dios, porque tu Espíritu Santo lo hace sentir en nuestros corazones, Padre eterno. Pero también tu Espíritu Santo nos confronta y nos hace entender que tú eres un Dios de perfección, de integridad, y que tú buscas lo mejor en cada vida, y que tú estás anhelando que cada corazón de cada familia, de cada creyente sea entregado para tu honra y para tu gloria. Es por eso, mi Padre Santo, que en esta mañana tu palabra nos dice y habla a nuestro corazón y nos dice: dame, hijo mío, tu corazón, dame tu vida, dame tu profesión, dame todo tu ser, y miren tus ojos por mis caminos, porque yo tengo planes de grandeza. El plan de Dios es que a través de tu familia, de ti, tú puedas hacer aquel pastor que Dios está buscando, aquel seminarista, aquel evangelista, aquel misionero, aquella misionera que tanto falta hace, porque el evangelio tiene que seguir siendo esparcido en nuestra nación, en nuestra colonia, en nuestro municipio, en nuestro estado, en nuestro país y por todas las partes del mundo. Y Dios sabe que ahí se está gestando ese siervo y esa sierva. Y que es tiempo en que tú también le digas al Señor: heme aquí, Señor, envíame a mí, aquí está mi vida, hoy le entrego, porque me he dado cuenta que por muchos años he sido desleal contigo, ha habido mucha mezquindad de parte mía y no te he entregado lo mejor. Hoy me doy cuenta, Padre Santo, que tú siempre has buscado que entreguemos, Padre Santo, aquello que es grato delante de ti, aquel incienso, aquella ofrenda limpia. Y sabemos que esa ofrenda limpia es nuestras vidas. Y eso es lo que Dios anhela, mis amados hermanos, para cada uno de nosotros. Dios anhela que consagremos nuestra vida y nuestro corazón. Y si tú sientes esto en tu corazón en esta mañana, ahí en tu lugar, ahí en tu hogar, dile al Señor: aquí estoy yo, Señor. He entendido claramente en esta mañana que tú me amas. He entendido claramente que tú me has escogido para llevar el mensaje de salvación a otros. Porque Dios tiene propósitos de grandeza para su iglesia del Buen Pastor y para cada creyente que nos escucha en esta mañana. Padre Santo, en tus divinas manos nos depositamos y te damos la honra y la gloria a ti, Jehová Dios, por lo que has hecho en nuestras vidas, por lo que haces y lo que harás. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, que murió en la cruz por nuestros pecados, por mis pecados. Amén. Que Dios te bendiga mucho. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia,
a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito: repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Hermanos, damos gracias a Dios por su palabra de una manera hermosa, escuchando un mensaje de este profeta que termina ciertamente el Antiguo Testamento, que tiene un mensaje de lo que el pueblo de Israel vivió y que se refleja para nosotros de una manera maravillosa. Bendecimos a nuestro Dios por esta palabra. Quisiéramos ahora dar algunos anuncios. Se está recibiendo el boletín de una manera más especial esta semana, con letras más grandes, para que ustedes lo puedan leer, no les dé flojera leerlo. Y quiero repasar rápidamente lo que menciona parte de nuestro boletín, y el primer paso es el que esta semana tenemos varios cumpleaños, y yo quisiera mencionar que desde el día 20 al 30 inclusive tuvimos varios hermanos que están cumpliendo años de diferentes edades. Está la hermana Esli Zacarías, la saludé por teléfono hace unos días. Está el hermano José Hernández Rojo, la hermana Georgina Vargas, el hermano Alejandro Saldaña, la hermana Herminia Ríos, el hermano Carlos Aguilar, la hermana Yolanda Pérez. Está una pequeñita, Fabiana Astorga, que el día 30 también cumplirá un año más de vida. Y por ahí mencionan a una pareja de esta iglesia que están cumpliendo 55 años de casados. Dicen que es la familia León Patiño. No sé si le conozcan, pero el día 23 y el día 25 hay fiesta ahí en su casa de ellos. Así que felicidades a todos ellos. Que Dios les bendiga y que muy pronto podamos celebrar juntos estos cumpleaños. También queremos enfatizar, en este boletín aparece una narración de una visita que nuestros hermanos fieles misioneros asistieron a nuestra misión de Polotitlán. Fueron de nuestra iglesia, locales de aquí, 3 hermanos, y se reunieron alrededor de 20 allá en Polotitlán. Y fue una fiesta preciosa. Así que damos gracias a Dios por este viaje especial para nuestros hermanos en Polotitlán. Recuerden, hermanos, que tenemos un compromiso de estar orando todos los días, las 24 horas, todos los días de la semana. Yo sé que para algunos debe ser difícil, a mí me toca ya casi terminando el día, pero es precioso. Inclusive a veces se pasa el tiempo y cuando veo ya me pasé, pero es hermoso poder estar orando por la iglesia, por los misioneros, por los enfermos, por esta situación especialmente de la pandemia que estamos viviendo, pero damos gracias a Dios que parece que como país estamos luchando para que se logre la victoria de lograr menos muertes en este tiempo que anhelamos pase pronto. También les animamos a seguir escuchando nuestro devocional cada día. Por las mañanas a primera hora lo podemos escuchar. Diferentes hermanos lo están haciendo y bueno, les damos la gracia a cada uno de ellos, pero les animamos a que no lo olviden de escucharlo. Lo pueden escuchar en cualquier momento y sobre todo que este sermón pues lo pueden escuchar una vez y otra vez y hacer notas para que la palabra de Dios pueda ser más profunda en sus corazones. Y también los viernes tenemos nuestro culto de oración. Es también a distancia, pero también ahí ustedes pueden pedir que oren por algunos asuntos personales, familiares o lo que ustedes deseen. Hermanos, gracias a Dios por este día. Disfrútenlo. Anhelamos que pronto pase este tiempo. Dios está al cuidado de esta pandemia mundial y pronto estaremos unidos nuevamente para alabar al Señor. Quisiera finalmente darle gracias a Dios por este culto de este domingo
que celebramos para el Señor. Vamos a darle gracias una vez más. En esta mañana, Padre, te damos gracias porque de una manera tan singular como nunca había sucedido, podemos estar juntos porque tu Espíritu Santo nos mantiene unidos. Y gracias por tu palabra. Permítenos volver a escucharla para repasarla y hacerla más nuestra y que podamos tomar decisiones que tú quieres que las tomemos para llevar vidas más fuertes en ti, para obedecerte y para hacer bendición ante tantas personas que necesitan escuchar la salvación que encontramos en Cristo, nuestro Salvador. Bendice a todas las familias de nuestra iglesia. Gracias porque hasta ahora, que sepamos, ninguna familia ha sido alcanzada por esta enfermedad tan fuerte. Síguenos protegiendo, Señor, pero danos responsabilidad para obedecer a las autoridades que nos indican los mejores pasos a seguir. Gracias, Padre. Recibe la honra y la gloria. Te damos gracias en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Nos vemos la próxima semana, hermanos. Dios les bendiga. En ti confío.